pero entonces como para que se lo quede inconcluso. ¿Sí? Entonces, bueno, demos por comenzado el día de hoy. Por favor, acepte más humilde reverencia, ya van a el patrón de Chak, Pachilu de Chak. Pati Tanam Pavani Yo Vaishnav Yo Namo Namaha. Om Maya Mativan Shah, Janayana Salakaya Chakshur, Anjali, Maishi Guru Namaha, Chaitanya Namo Vistan, Stapitan, Kaleshwaya, Pakala, Shirupa Sagatan Sagana Ragunatam Vitantam Saguru Sabaitam Krishna Chaitanya Shri Radha Krishna Padar Sabhava Hey Krishna Karuna Sindhu Dinavandhu Bhakti Krishna Jai Vancha Kalpataru Jai Sri Chaitanya Jai Jai Nityananda Jai Advaita Chandra. Bueno, Hare Krishna, queridos Vaishnavas y practicantes, estudiosos del Srimad Bhagavatam. Los versos de hoy del Srimad Bhagavatam, en particular de aquí para adelante, nos recuerdan un verso del Brahma Sankirta que dice Ishvara Paraman Krishna Satchiananda Vigraha Anadira Nadir Govinda Sarvan Karanam. Entonces, prácticamente vamos a describir en estos siguientes versos la voluntad del Supremo para con nosotros, las almas condicionadas. Entonces, para proseguir, me permite, yo coloco la diapositiva madre español, por favor, para que vamos leyendo rápido los versos y asimismo vamos a sacar la conclusión. Ya lo tiene, Prabhu. Bueno, ahí vemos. ¿Rade? ¿Alguien me puede confirmar si vemos? Sí, sí, se puede ver. Sí, Prabhu. Sí. ¿Alguien puede proseguir, por favor, con el texto número 18? Mis reverencias. Bueno. Adelante, madre, por favor. La forma trascendental del Señor, tal como es, satisface el deseo de la mente y borra de inmediato todas las incongruencias mentales. Al perder esa forma, me levanté de súbito, pues me había perturbado, como es usual cuando uno pierde aquello que es deseable. Bueno, sigamos con el siguiente texto, por favor. ¿Alguien más que lea? Yo, Prabhucito. Yo deseé ver de nuevo esa trascendental forma del Señor, pero a pesar de mis esfuerzos por concentrarme en el corazón ávidamente para ver la forma de nuevo, no pude verlo a Él más. Insatisfecho así, me sentí muy afligido. ¿Alguien que lea el texto 20, por favor? Viendo mis esfuerzos en ese lugar solitario, la personalidad de Dios, quien es trascendental a toda descripción mundana, me habló con gravedad y agradables palabras, solo para mitigar mi congoja. Bueno, vamos a hacer una pequeña síntesis sobre estos 3 versos para que no nos quedemos ahí de uno en uno. ¿Leyeron el significado de estos versos o no lo leyeron? De acuerdo a si lo tradujo. Bueno, en cada uno de estos versos
Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada nos explica que el Señor Supremo no puede ser alcanzado a través de ningún medio artificial. Es decir, de que no existe una táctica para que nosotros podamos ver o percibir al Señor Supremo directamente en el corazón. ¿Sí, Madre Natalie? Adredina su micrófono, por favor. Entonces, al Señor no se le puede percibir a través de estos medios mecánicos, pero aún así, de Barsinara, siendo tan solo un niño, pudo percibir al Señor Supremo en su aspecto original al primer intento. Después de que él puede percibirse con el Señor Supremo, de cierta forma, describe Asa Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, que el Señor Supremo desaparece de su visión de un momento a otro. Entonces, por eso se dice que él se altera, él automáticamente se altera y quiere volver de nuevo a visualizar la forma del Señor. Entonces comienza de nuevo a hacer las prácticas que le han enseñado los grandes yogis, que le funcionó a la primera, pero de ahí para adelante no le volvió a funcionar. Entonces, cuando el Señor Supremo vio que Naradaji estaba entrando en ansiedad, que él estaba de por sí entrando en un estado de conmoción, el Señor Supremo, a través de su misericordia absoluta, comienza a hablar con Naradaji. Es decir, de que el Señor se manifiesta. Por eso al principio comenzamos con el verso Isvara Paraman Krishna Satchiananda Vigraha Navira Nadir Govinda Sarvan Karanam Karanam. Este verso significa de que el Señor Supremo es el controlador absoluto, que Él es el hacedor de todo. También en este verso se describe que Él es el autócrata supremo y que no está sumeditado a ninguna de las leyes que hay en ese universo. Es decir, de que el Señor no es obligado a manifestarse en mi corazón a través de un pedido, por una obligación, como podría pasar por decir algo con la adoración de diferentes tipos de semidioses, a los cuales, después de cierto tipo de adoración, ellos se ven obligados a representársele a esta entidad viviente. El Señor Supremo no está sumeditado a esta regla, porque Él es el autócrata supremo. Es decir, nosotros hemos leído a través del Srimad Bhagavatam, a través de los Puranas Inmaculados, que la suprema personalidad de Dios es completamente independiente de las leyes naturales, que es completamente independiente de las leyes que tienen que ver con este mundo material, porque Él es el hacedor. Entonces, en estos versos en particular, en el significado Asa Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, es muy implícito en explicarnos este aspecto, porque Srila Prabhupada quiere que nosotros no encontremos al Señor o no nos esforcemos de cierta forma, haciendo cierto tipo de prácticas que lo único que van a hacer es estropear nuestro avance o nuestro deseo a la práctica espiritual. Por eso, el irse a sentar a un lugar apartado, tratar de meditar, no va a dar ningún resultado, a no ser de que el Señor Supremo, por su impoluta misericordia, se manifieste en el corazón de la entidad viviente. Solamente por el deseo del Señor Supremo es que de una manera u otra nosotros podemos percibir cómo Él se manifiesta. Prácticamente en este verso de Barsinara, de la vida de Barsinara, estamos desarrollando esto, porque el Señor toma la decisión de manifestarse. Hay un poema bengalí, ¿no?, el cual se le canta al señor Jagannath. Entonces hay una estrofa que dice Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhavatumi, que dice: Señor del universo, por favor, hazte presente ante mi visión. ¿Sí? Pero entonces se le pide el favor, no es de que se le ordene: Señor, hazte presente ante mi visión, porque ¿quién soy yo para pedirle al Señor de esta manera o para hacerle una orden? Claro, también vemos que en el significado de Asa Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada es muy implícito en decir de que el Señor se siente satisfecho automáticamente
por el deseo y el desempeño continuo del servicio devocional. Entonces, hay un pasatiempo donde Madre Yasoda ata al Señor Krishna. Es decir, lo puede amarrar, lo puede atrapar. Esto ahí se describe en el mes de Damodara, ¿no? Que el Señor Supremo no puede ser cogido y cobijado por ningún yogi. Entonces, aquí nos lo confirma este verso de que aunque el Señor se manifiesta de cierta forma, uno no puede obligar al Señor a permanecer presente delante de uno, porque es autócrata. ¿Listo? Proseguimos con preguntas, aclaraciones, o quedó todo claro hasta ahí. Guerra de, ¿qué solo? Guerra de, a ver, dando las palabras, mi querida madre, si mi pía de vida, si su merced me puede dar una comprensión acerca de lo que acabamos de hablar. Madre y Natalie. Sí, disculpe, no, es que ahorita acabo de entrar, se me fue el internet, pero ¿en qué capítulo están? Perdón, ¿en qué verso están? Bueno, estábamos leyendo, para los que de pronto apenas están conectando, se les pegó el internet, leímos los textos 18 al 20, pues unimos. Voy a hacer una repasadita. Dice así: la forma trascendental del Señor, tal como es, satisface el deseo de la mente y borra de inmediato todas las incongruencias mentales. Al perder esta forma me levanté súbito, pues me había perturbado. Como es usual cuando uno pierde aquello que le es muy deseable. Yo deseé ver de nuevo esa trascendental forma del Señor, pero a pesar de mis esfuerzos por concentrarme en el corazón, ávidamente para ver la forma de nuevo, no pude verlo, a él más. E insatisfecho así, me sentí muy afligido. Viendo mis esfuerzos en ese lugar solitario, la personalidad de Dios, quien es trascendental a toda descripción mundana, me habló con gravedad y agradables palabras, solo para mitigar mi congoja. Entonces estábamos hablando sobre este aspecto. Bueno, se dio una pequeña síntesis reuniendo lo que hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Dicen cada uno de estos significados. Entonces, una Listo. comprensión, a ver, Madre Vidyashara. Prabhu, si desea, pues no hay problema, o sea, ya este momento lo puedo dar. Ya, Luis, eso así Ya, me gusta. Bueno, entonces llegar a percibir Dios mío, perdón, entonces llegar a percibir al Señor Supremo, pues desaparece nuevamente nuestra angustia y no tiene, o sea, realmente no tiene precedentes, ¿no? Cuando llega a desaparecer el Señor Supremo, sí. Pero él desaparece para incrementar de una manera infinita el deseo de volverlo a ver. Y pueden pasar, qué sé yo, millones o milenios, o sea, de nacimientos para volver a tener el alma, pues un vislumbre de la presencia del Señor. Pero por misericordia de Krishna, pues él se manifiesta cuando él desea y solo se manifiesta a las personas que han hecho infinidad de esfuerzos durante millones de nacimientos. Y por voluntad del Señor, pues él se presenta. Y si alguien quiere realmente tenerlo permanentemente, pues debe meditar en el aspecto de él y él se le presenta. Y de esa manera se desarrolla pues el afecto y el amor puro, ya que el Señor solo está con alguien que realmente lo ama, ¿sí? Y vemos que el Señor, perdón, y vemos que el Señor Supremo pues es capturado por el amor puro. Así es así que realmente la esencia de todas las instrucciones pues nunca olvidar a Krishna,
Krishna dice pues en el Bhagavad Gita, piensa siempre en mí, trabaja en mí, ofréceme tu homenaje y de esa manera pues vendrás a mí. Así yo estoy en ti y tú estás en mí. Y esas son las instrucciones que Krishna pues da a sus devotos para que surja ese apego a Krishna. Bueno, eso es lo que les puedo comentar. Ay, madre Dina Tarini, hoy sí está enchufada la madre de Dina Tarini. Hoy tiene 10 más. Bueno, ¿alguien más que pueda complementar o proseguimos? Sí, Haribol Hare Krishna. Ya, madre Dina. Solamente unas pequeñas ideas. Cuando Narada Muni se encontraba en un, digamos, en un éxtasis de meditación y pudo concentrarse a través de ella, en la forma trascendental del Señor, tuvo la misericordia de verlo personalmente y sentirlo, como decía en el verso anterior, conocerse, verse a sí mismo y ver la forma trascendental del Señor. Pero solamente por una pequeña perturbación, él perdió esta forma, perdió el contacto con el Señor Supremo. Entonces, esto me lleva a meditar y a pensar de que es prácticamente lo mismo que a nosotros nos pasa, pero claro, no es en la misma intensidad porque nosotros todo el tiempo estamos perturbados. Entonces, si estamos perturbados, si estamos pensando siempre en otras cosas y en nuestros sentidos dedicados o direccionados a las cosas materiales, pues imposible lo vamos a poder ver. De ahí que después de tantos intentos que Narada hizo por nuevamente concentrarse y meditar, como Krishna o como lo habían enseñado sus maestros, pues no pudo satisfacer ese deseo y se sintió muy, muy afligido. Y en el otro verso se decía, pues que, o se dice que solamente con la misericordia de Krishna, de la Suprema Personalidad de Dios, nosotros podemos alcanzar esa dicha. Pero claro, siempre estando concentrados en el servicio devocional. En los capítulos posteriores, pues vamos a constatar de que Él puede manifestarse, pero siempre cumpliendo las normas, las regulaciones, pero como digo, pues siempre con la devoción pura y con los esfuerzos y deseos sinceros de estar siempre concentrados en el servicio devocional hacia el Señor Supremo. Gracias, es todo lo que puedo compartir. Ya, madre Sara, muchas gracias. Tiene otro 10. Bueno, ¿alguien más que quiera participar? A ver. Yo tengo una duda, Prabhu Krishna Nagar. Reverencias para todos. Bueno, le entendí como que, bueno, que la Suprema Personalidad de Dios no está como obligada a presentarse, aunque uno haga muchos esfuerzos, ¿sí? Como que Él pues hace su propia voluntad, entonces como que sería inútil en cierta medida como irse a las montañas y meditar y todo esto, ¿sí? Entonces mi pregunta es, o sea, en cuanto a ese proceso de irse a meditar solo las montañas, si aún así no está obligado a presentarse, sino es solo por su misericordia y cuando Él quiera, para nuestro proceso de Bhakti Yoga también sería así, o sea, a pesar de nuestros esfuerzos, Él tampoco está obligado a presentarse, ¿cierto? Sino también sería por su misericordia. Entonces, ¿cuál sería como la diferencia ahí entre, o sea, si a la final no está obligado a presentarse, sea lo que practique y haga todos los esfuerzos que haga, entonces, ¿por qué deberíamos practicar Bhakti Yoga y no Jnana o yoga, Hatha Yoga o algo así? Bueno, ¿por qué nosotros practicar Bhakti Yoga y no debemos de practicar otros procesos? No significa que los otros procesos sean inválidos, pero para la era actual, para Kali Yuga, si estuviéramos en Dwapara, en Tetra o en Satya Yoga, claro, esos serían los procesos para uno avanzar a tal nivel que
de cierta forma uno pudiera visualizar, si no era la suprema personalidad de Dios, como nosotros vemos en los pasatiempos de grandes personalidades, ¿sí?, que meditaron por cientos de años, y tarde que temprano ellos ven un aspecto del Señor Supremo, ya sea como Narayana, ¿sí?, como el Señor Vishnu, o a sus sirvientes como Brahma o el Señor Shiva. Uno de ellos ven, a través de esos procesos yógicos, ven el Trimurti. Ahora, cuando nosotros hablamos directamente de la misma suprema personalidad de Dios, estamos hablando, como lo describe así de Barcinara, la suprema personalidad de Dios es completamente distinto a todos los aspectos que nosotros en nuestra mente o en nuestro oído hemos escuchado acerca de cómo es la forma trascendental del Señor, porque el Señor trasciende todos esos aspectos. Así como Él se manifiesta a través del sonido, ¿sí?, también se manifiesta a través de la luz y a través de diferentes tipos de aspectos. Estos se perciben de pronto cuando uno se va a meditar a la montaña. Pero lo importante en el Bhakti Yoga es que a través de la devoción absoluta, ¿sí?, porque por eso se llama Prema Bhakti, a través de la devoción absoluta y el amor es la convicción de que estoy prestando un servicio desinteresado a la suprema personalidad de Dios, y la única cosa que ata a la suprema personalidad de Dios es el servicio devocional incondicionado, ininterrumpido, incondicionado. Es decir, de que cuando Naradaji, por eso ahí lo explica hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, ¿no?, cuando Naradaji trató nuevamente, ¿no?, de volverse a vincular con esa visión que ha tenido acerca de la suprema personalidad de Dios, el mismo Señor le habla. Y estos versos que siguen es exactamente eso. Es como el Señor habla para que el devoto no sienta el desánimo, para que la entidad viviente no sienta desánimo. Porque de cierta forma Naradaji estaba prestando un servicio hacia la suprema personalidad de Dios. De cierto aspecto, Naradaji ya tenía servicio devocional, ya ha hecho servicio devocional a los grandes yogis, ¿sí? Entonces, se dice en el Bhagavad Gita que en esta senda no hay una pérdida ni hay una disminución. Es decir, de que cuando usted avanza en esta senda del Bhakti, cuando usted avanza en la senda del servicio devocional, automáticamente hay un acúmulo de Sukriti, de tal manera que usted puede desarrollar gradualmente el deseo de hablar acerca de la suprema personalidad de Dios. Usted desarrolla el deseo gradual de servir a la suprema personalidad de Dios. Y tarde que temprano, aunque el Señor no está submeditado, aunque el Señor no está completamente obligado a manifestarse, el Señor se manifiesta. ¿Por qué? Porque el Señor entiende el deseo real de la entidad viviente. Es decir, de que el Señor no te va a poner a hacer cosas que no te van a dar ningún resultado. En cierta forma, es como cuando tú quieres tener una reunión con una persona importante. Tú tienes que hacer los méritos para poderse reunir con esta persona importante. Ahora, que tú te reúnas con esta persona importante no significa que tú vas a quedar al lado de esa persona importante, porque tiene otras obligaciones. Lo mismo pasa con el Señor Supremo. El Señor Supremo se nos manifiesta, pero no significa de que Él se vaya a quedar ahí con nosotros, a no ser de que Él lo decida. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que entender de que el Señor Supremo es Sisvara, es el controlador. Sí, madre de Natalini. El micrófono. Prabhucito, o sea, solamente para tener la visión o el darshan del Señor, o sea, directamente tienen, o sea, dos causas, ¿no es cierto? Es lo que usted nos está diciendo. Perdón, Matita, no le entendí, espere. ¿Cómo que dijo para recibir el darshan del Señor qué? O sea, para tener la visión del darshan al Señor directamente, o sea, tiene dos causas, ¿no es cierto? El primero es un fuerte deseo y querer tenerlo y verlo, ¿sí?
y el segundo sería la dulce voluntad del Supremo. Así es, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero O sea, nosotros Pero es- obligamos en cierta forma a aquel que no se puede obligar a través de una devoción impoluta y a través de un amor irrevocable. Es la forma en la cual nosotros hacemos que la misma suprema personalidad de Dios se manifieste. Para poder llegar a esta conclusión, nosotros tenemos que seguir el Santo Brite Bhakti, hacer ciertas austeridades, hacer ciertos sacrificios para poder llamar la atención del absoluto. Ya una vez que nosotros hemos llamado la atención del absoluto, por eso se dice, Cristo lo dice, ¿no? Cuando alguien da un paso hacia mí, yo automáticamente doy 100, 1000, dependiendo el deseo de la entidad viviente por encontrarse conmigo. Pero Krishna también nos dice en el Bhagavad Gita, yo soy el recuerdo y el olvido. Cuando alguien se quiere olvidar de mí y disfrutar en esta naturaleza material para que él no se sienta afligido, yo automáticamente dejo que él entre en esta naturaleza y se enseña de tal manera que él se pueda dar al arte a su satisfacción de sus sentidos. Pero aún así el Señor siempre está localizado con esa entidad viviente, es decir, el Señor siempre es nuestro acompañante, como Paramatma. Eso nos lo ha explicado el Srimad Bhagavatam, el Srimad Bhagavad Gita, eso nos lo explican todos los sastras que nosotros leemos. ¿Sí? Entonces, aunque nosotros, o aunque en estos significados, en estos versos se diga que el Señor Supremo, de cierta forma, no está obligado a manifestarse a través de ciertas cosas, el Señor aún así lo hace, aún así Él lo revela. Pero también tenemos que acordar, en el Bhagavad Gita se dice, de cientos, miles y millones que me buscan, solo unos pocos me encuentran. De esos pocos que me encuentran, solo uno llegará a entenderme realmente. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que luchar por ser ese uno. Eso es lo que tenemos que hacer, luchar por ser ese uno. Y eso nos lo está demostrando Devarsinara. Devarsinara, muchos cientos y millones de semidioses, es el único que ha podido ver esta forma trascendental del Señor. Entonces, no nos podemos desmotivar. El sendero del Bhakti no es de motivación o decir, no voy a poder visualizar al Señor Supremo. Esto va con la pregunta que hace la madre Girivardhari. ¿Sí? Porque el Señor es atrapado a través de la devoción impoluta y el amor supremo, el amor irrevocable. Porque ya una vez que uno se ha enamorado de la esencia trascendental de la suprema personalidad de Dios, ejecuta servicio devocional aún dormido, porque a ese estado se puede llegar. No es algo que uno diga, no, eso es imposible. No. Aún en el momento de dormir se puede estar meditando en la suprema personalidad de Dios. Si todo lo que tú haces, por eso el Señor Supremo dice, ¿no? Todo lo que hagas, todo lo que ejecutes, hazlo como un sacrificio a mí. Ese es uno de los versos también más importantes del Bhagavad Gita, por eso va concluyente con el verso que la madre Gina Tarini pronunció. Si nosotros nos damos cuenta, ese Manmana Bhakton se encuentra en el Bhagavad Gita casi 3 veces se encuentra en el Bhagavad Gita. Cambian las últimas 2 estrofas, pero es exactamente el mismo pedido. Por eso, Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj dijo que el verso más importante era el 1865, pero Shaktivedanta Swami dijo que para nosotros el 1866. ¿Por qué? Porque yo primero tengo que Sarva Dharma Parityayam Manekan Sararam Brayam. No, ¿cómo era el verso que me dijeron ayer? Era muy bonito. Sí, primero tengo que renunciar, de cierta forma, a todo apego religioso, social, ¿sí? Étnico, todo lo que me ata en este mundo material. Pero también lo tengo que conllevar a que todo lo que yo hago, todo lo que yo le ejecuto, todo mi pensamiento, todo mi ser, tiene que ir dirigido a meditar y hacer todo de acuerdo a lo que el Señor Supremo quiere. Cuando yo vivo con este concepto, automáticamente me vuelvo un alma liberada. Es decir, obtengo mi estado de Brahma Bhuta, que ayer nos quedamos de pronto en ese aspecto y de pronto nos enredamos un poco.
pero yo comienzo a ser uno con el Supremo, es decir, yo ahí ya tengo mi identidad y comienzo a pasar a otra etapa, como Paribraya Kachari, ¿no? Yo ya comienzo a ver de cierta forma cómo hago para sanciar o mitigar el sufrimiento de las demás entidades vivientes para que las demás entidades vivientes de una manera más explícita puedan llegar a comprender la verdad absoluta. Ahora, con la pregunta que hizo la madre Rohini ayer, que me la pasé por encima, pero aún así lo tuve en mi mente, la diferencia con Srila Gaura-Kichodas Babaji, ¿sí? Donde se dice que no es un Paribraya Kachari, es porque Srila Gaura-Kichodas Babaji es un Babaji, ¿sí? Entonces, un Babaji, él no sale a buscar o a predicar, sino que él se queda en un sitio determinado meditando en la Suprema Personalidad de Dios, sumergido en su valla, y ahí llegan las almas a obtener el conocimiento. Esta es otra etapa, por eso la diferencia entre Paribraya Kachari y Babaji. ¿Sí? El Paramahansa sale, pero el Babaji se queda en un sitio completamente absorto en su valla. Esa es la diferencia, de acuerdo a la pregunta que hizo también ayer la madre Rohini, que de pronto no le dije ese aspecto. Entonces, no significa que nosotros nos tenemos que sentir desanimados, porque justamente por eso uno de los principios para que nuestro acto no disminuya es el usaha, es el entusiasmo. El Señor de una manera u otra nos ha enviado ciertos dichitos para decirnos, mire, yo estoy por acá, aquí me encuentran. Llega alguien, te dice, mira, tal y tal cosa, el Señor te está llamando. Hasta que llega al punto en el cual uno ya se encuentra en el servicio devocional. Ya después de que usted llega al servicio devocional, el Señor Supremo lo está observando más vívidamente. Es decir, de que para Magma ya nosotros lo estamos percibiendo, porque ya estamos ejecutando nuestra vida, estamos moviéndonos de acuerdo a la voluntad del Supremo. Es decir, de que nosotros ya no nos estamos moviendo de una manera caprichosa, ni tampoco estamos haciendo lo que se nos da la gana, o estamos locos corriendo detrás de un disfrute material que es efímero, es pasajero, sino que nosotros estamos tratando de cierta manera vivir de tal conformidad que le agrade al Señor Supremo. Al agradarle al Señor Supremo significa que el Señor se va a manifestar tarde. No significa que el Señor no se nos vaya a manifestar, claro, porque es igualmente eso lo que nosotros buscamos, sino que tenemos que tener el amor puro, tenemos que tener prema bhakti, amor puro por la suprema personalidad de Dios, desarrollado por nuestro cuerpo, porque yo les puedo decir, ¿sí? De acuerdo a lo que dicen los elokas, de acuerdo a lo que dice el Shuddhanama, cuando yo canto el santo nombre en un estado mental puro, o sea, en Shuddhanama, la misma suprema personalidad de Dios danza en mi lengua. Yo me acuerdo que la primera vez que yo escuché este contexto de un Vaishnava, dije, ¿cómo así que Krishna baila en la lengua cuando yo canto el santo nombre? Me fui para el espejo y cada vez que cantaba sacaba la lengua a ver si de pronto lo podía visualizar. Claro, no todo puede ser literal, ¿sí? Porque pues me imagino un niño de 15 años que va a tener la visión para poder visualizar al Señor Supremo. Claro, acá Narada Muni tenía 7, pero es que Narada Muni es un alma especial, ¿sí? Entonces ahí podemos percibir de que aún así el Señor da alicientes. Entonces cuando nosotros estamos en un kirtan, en un vayan, cerramos los ojos, ¿no? Comenzamos a ver la deidad, comenzamos a entonar los signos védicos, automáticamente nosotros sentimos cómo nuestro cuerpo, cómo nuestro estado de conciencia se va liberando poco a poco, y hay un momento de éxtasis en donde uno ni siquiera se da cuenta si ha pasado 1 minuto, 3 horas, o todo el día se le ha pasado en eso, ¿sí? Por todo Colombia. Llegábamos muchas veces a partes donde no habían templos. Entonces, me acuerdo que mi compañero de escuadrilla, porque era un servicio muy difícil cantar todo el día. Entonces, a veces nos emocionábamos de tal manera que a nosotros se nos olvidaba el tiempo. Y ya cuando mirábamos era que ya se estaba oscureciendo. Uy, ¿a qué horas?
No nos daba hambre, no nos daba sed, no sentíamos cansancio. Entonces uno dice, ¿pero qué es lo que está pasando? Bueno, esa es la firme determinación, es decir, de que usted está determinado en el proceso del Bhakti, y al estar uno determinado, el Señor de cierta manera comienza a cubrirlo, el Señor de cierta manera comienza a manifestarse. ¿Sí? En una ocasión nos quedamos por allá en la costa atlántica, no teníamos cómo movernos a otra ciudad, porque habíamos enviado el ASMI para unos menesteres en el Larran, cuando eso nosotros, pues yo pertenecía al Larran de Brindavanita, el cual es un Larran muy bonito, porque allá están los devotos mayores, están los devotos que tienen muchos años, los viejitos, como un ancianato prácticamente, y pues es una gran misericordia no poder aportarle a esas almas que en su vejez están tratando de salir de este mundo material, que en cierta forma se están apegando a los pies del otro de la misma suprema personalidad de Dios. Eso es un servicio muy hermoso. Entonces el sacrificio, el servicio que uno hace para esas almas realmente tiene un gran beneficio, no es que se haga en vano. El hecho es de que nos quedamos sin nada y decíamos, ahorita cómo vamos a ir para ir a la próxima ciudad. Pues algo místico, nos salimos hacia Harinam Sankirtan a colectar, y un momento a otro llega el devoto que era un bhakta, ¿no? Y me dice, Prabhu Krishnanagar, ya conseguí que nos lleve a Santa Marta. Nosotros estamos en Barranquilla, necesitamos ir a Santa Marta. Entonces yo le dije, ¿verdad, Prabhu? Sí, pero hay un problema, es que los señores están tomando una cerveza y dijeron que apenas de toman la cerveza nos llevan a Santa Marta. Que no nos preocupemos, que ellos nos llevan. Entonces uno diría, bueno, pero ¿cómo es eso? ¿No? Estos borrachos se están tomando, pero aún así nos van a llevar a Santa Marta. Y literalmente nos llevaron. O sea, no fue que nos hubieran mamado gallo, nos hubieran dicho, no, sí lo vamos a llevar y no nos hubieran llevado, no. Apenas acabaron esa cerveza, dijeron, muchachos, súbanse a la camioneta, ¿a dónde hay que ir a coger lo que ustedes tienen para llevarnos? Nos llevaron hasta Santa Marta, y cuando llegamos a Santa Marta, uno de ellos sacó y nos dio una donación de 150,000 pesos. Eso uno dice, pero ¿cómo es esto? Entonces ahí tenemos que recordar un verso del Srimad Bhagavad Gita. El Señor dice, yo a mi devoto le preservo lo que tiene y le doy lo que le hace falta. Entonces, así consecutivamente hubieron muchas ocasiones donde uno pudo percibir la misericordia impoluta del Señor Supremo. Claro, son cosas materiales, y uno dice, es cosas materiales, pero el Señor Supremo siempre hace los arreglos para que uno no se desmotive. El Señor Supremo siempre hace los arreglos para que uno sea determinado, porque si uno no es determinado, uno no va a obtener su objetivo. Y en últimas, ¿cuál es el objetivo de cada uno de los que estamos aquí? A ver, ¿quién me responde cuál es su objetivo? Llegar a la autorrealización. Ya, Madre Keveri, muchas gracias. Madre Prema Bhakti. Pues yo recibir la misericordia para poder aspirar a estar en un espacito de los piecitos de mi Señor. Ya, Madre Prema Bhakti. Madhava Devi. Hare Krishna, Prabhu, buenos días con todos. La autorrealización. La autorrealización. Madre Laura. Creo que no tiene audio. Madre Melena. ¿Cuál es tu objetivo? Tampoco tendrá audio, bueno. Madre Dhruva Admiti, ¿cuál es su objetivo en esta senda o en este estudio? Madre Laura, de acuerdo a su pregunta, ambos versos van pegados. ¿Sí? El Sarva Dharma es de Srila Prabhupada y el otro es el de
Sriram Narayan Goswami Maharaj. Esa sería la respuesta a lo que acaba de escribir aquí en el chat. Profesor, entonces cuando el alma está autorrealizada, automáticamente ya está en el servicio eterno. Claro, es porque ya ha obtenido, ya se ha implantado de cierta manera, ya nosotros hemos tenido la firme convicción de que ahí no nos vamos a mover. Es decir, este es el objetivo y yo ya sigo por ahí, aunque llueva, truene, relampaguee, no se acabe el mundo. De esto también hay un pasatiempo de Srila Prabhupada donde estaban en la Segunda Guerra Mundial, entonces sonaron las sirenas del bombardeo y Srila Prabhupada estaba haciéndose un chapati. Entonces llegó un devoto corriendo, todo asustado, diciendo: Srila Prabhupada, tenemos que ir a los refugios porque van a bombardear. Y Srila Prabhupada dijo: no, yo en este momento estoy haciéndole para al Señor Cristo. Yo no tengo nada que ver con eso de bombardeo. ¿Sí? Entonces, así como esto acontece con los Vaisnavas, lo mismo nosotros tenemos que tener esa posición. Es decir, nosotros tenemos que llegar a tal estado que cuando llegue el momento de la muerte, como dice la madre Chandravali, ¿no? Chandravali, perdón, ella se está preparando para el momento de la muerte, uno pueda estar completamente en la posición de un sadhaka, en la posición de un eterno sirviente de Dios, de tal manera de que todo lo que pase en ese instante, porque realmente nosotros leemos el Srimad Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, todos los Puranos, cantamos el santo nombre simplemente para este momento, sí, simplemente para el momento de la muerte, porque se dice y se describe en el quinto canto del Srimad Bhagavatam que ese momento es muy atormentable para la entidad viviente. Es tan así que el mismo Señor Supremo en un Purana, él mismo dice: yo le prometo a mi querido devoto, yo le prometo a mi querido sirviente, que si él en el momento de la muerte no llegase a recordarme, yo me recordaría a él para que él venga automáticamente a mí. Entonces, por eso nosotros ejecutamos servicio devocional, porque el servicio devocional, en cierta forma, aunque el Señor no está sumeditado, ¿no?, a ciertas reglas, nosotros tenemos que reconocer que el Señor Supremo, hay una cualidad trascendental que Él tiene, y es de que Él nunca rompe su palabra. El Señor Supremo, una vez que da su palabra, Él no se echa para atrás. Nosotros podríamos decir: pero ¿cómo va a hacer esto? Porque el Señor Supremo, a través de su misericordia, a través de su don, cuando Él dice en el campo de batalla de Kurukshetra: no, yo no voy a pelear. Si algunos se agredieron de que el Señor Supremo pelea en el momento de Aswatthama, pero resulta que es que ahí el Señor Supremo está protegiendo a su devoto, un devoto que no tenía nada que ver con la guerra. Entonces, eso no es romper la palabra. En cierta forma, el Señor Supremo dice: aquel que está cobijado bajo mi abrigo, yo lo protegeré de cualquier acción abominable. Eso lo dice el Señor cuando viene en el aspecto del Señor Rama. Y una vez que el Señor Supremo dice esto, Él lo mantiene. Entonces, por eso nosotros tenemos que aprender a analizar realmente cuál es nuestro deseo y qué es lo que nosotros queremos hacer con este conocimiento. Porque tenemos que prestar servicio devocional. Porque yo los puedo llenar a ustedes con este conocimiento y dárselos, y ustedes pueden recitar todo el Bhagavad Gita de memoria, el Srimad Bhagavatam de memoria. Pero en última, ese no es el objetivo. El objetivo es que ustedes puedan ser chintámanes, piedras de toque, que puedan coger a las almas que están afligidas en este mundo material y darles un alivio. Así como nosotros recibimos el alivio. Así como en algún momento a nosotros un Vaisnava vino y nos dio un alivio, y después de tener un maestro espiritual, tenemos el máximo alivio. Entonces, por eso nos estamos preparando con estas bonitas historias de Srimad Bhagavatam. ¿Alguna otra pregunta o proseguimos? Madre Lidia Sarab. Prabhu, Sí, sí, Prabhucito. quisiera hacerle una pregunta. Ya, Pues, Madre Prema. mis reverencias a todos. Prabhucito, quisiera como aclarar qué es la autorrealización.
la autorrealización es como las buenas relaciones con todas las entidades vivientes y en nuestra mente ya no hay opuestos. Entonces quisiera como que el Prabhu me diera como una disertación sobre esto. ¿Sobre qué es la autorrealización? Bueno, Sí, ¿quiere de acuerdo a porque los pues astros? para ¿O mí, quiere de acuerdo? me disculpa, Prabhu, siempre pienso, por una pregunta que una vez le hice a Guru Maharaj Paramahavaiti, le pregunté sobre el tema y él me dijo, la autorrealización es llevarse muy bien con todas las entidades vivientes. Después en esa meditación y como discerniendo lo que Gurudeva, digo que nuestra mente tiene muchos opuestos. Vivimos en constante conflicto y si no lo tenemos, pues lo buscamos, así digo. Siempre opuestos por todos los lados, en una constante flagelo con uno mismo. Así digo yo, en un constante flagelo. Porque al ver tantos opuestos, pues también nos estamos como flagelando a uno mismo, ¿no? ¿Cierto? Lo que uno está viendo externamente. Entonces me gustaría como, escuchando a las madres, como lograr como discernir bien sobre la autorrealización. Chay. Gracias, Prabhu. Bueno, hay dos aspectos. ¿Cómo quiere? ¿Que yo lo hable de acuerdo a lo que yo he realizado en el desempeño de mi bhakti o lo hago de acuerdo a lo que dicen los astros? Pues creo, A Prabhu, los que dos. los dos Aspectos los dos son muy importantes. Sí, los dos, Prabhu. A nuestro amado Prabhu Nitaipada, él es más versado en este aspecto de la autorrealización, ¿cierto? Entonces, él va a dar el significado a esta pregunta y yo le voy a dar después mi respuesta, madre. ¿Ya hay Prabhu Nitaipada? Dandadas pranam, mi querido Vaishnava. Dandavas, reverencias. Mi reverencia. Profe, Dandavas. Bueno, madre Govinda Prema, solamente debes unir cabos. Gurudeva te dijo autorización es llevarse bien con todo el mundo. Obviamente, tener buenas relaciones con todas las entidades vivientes. Eso es un efecto concomitante de la autorrealización. Y para uno poderse llevar bien con todo el mundo y con todas las entidades vivientes, tiene que estar situado en el ser, tiene que estar situado en el alma, tiene que estar situado y relacionado con el Ser Supremo, con la divinidad. De otra manera es imposible que se vaya a llevar independientemente con todas las entidades vivientes si no tiene ninguna conexión o ninguna realización espiritual. La realización espiritual, ¿no?, tiene como resultado todas esas características divinas. Un alma autorrealizada se lleva bien con todos los seres vivientes, es amigo de todas las entidades vivientes, no tiene enemigos. Nadie lo perturba a él, ni él perturba a nadie. Una persona autorrealizada espiritualmente no odia a entidad viviente alguna, ¿no? Ama a todos, es amigo de todos los seres vivientes, tiene buenas relaciones con todas las entidades vivientes. Eso significa autorrealización. Ahora en el aspecto técnico y mecánico, de acuerdo al sastra, como es el Prabhu, el maestro, el maestro Nagar, la autorrealización consiste en conocernos a nosotros mismos, autorrealización, realizarnos en sí mismos. Para eso es, como decía la madre preguntadora, el yoga. El yoga es para autorrealizarnos. Primero, en primer lugar, cualquier cosa que se encamine hacia la perfección, hacia la eternidad, hacia la divinidad, tiene que empezar es con nosotros mismos. El trabajo empieza con nosotros mismos. El trabajo empieza con conocernos a plenitud. Yoga significa el conocimiento del yo, del ser, plenamente, ¿no? Entonces ahí de una manera automática empieza la autorrealización, empieza el conocimiento de sí mismo, empiezan muchas cosas simultáneamente
simultáneamente que nos va a llevar a la vida perfecta y divina, que consiste en llevarnos bien con todos los seres vivientes. Eso se llama autorrealización, pero tiene muchos puntos, muchas coyunturas, muchos detalles antes. Ray Radin. Yay, muchas gracias, mi querido Nitaipada. Gracias, Prabhu. Listo. Entonces, para mí, ¿qué es la autorrealización? La autorrealización para mí es el compendio de la exterminación total de todas las dudas que yo tengo acerca de mi camino a la liberación real. Es decir, el camino hacia mi vínculo perfecto con la suprema personalidad de Dios. Para mí la autorrealización es cuando yo pueda vislumbrar que el Señor Supremo se me manifiesta en cada una de las entidades vivientes que están a mi alrededor, independientemente de su forma. Claro, para poder llegar a ese estado, por eso estoy un poco loco, no mantengo leyendo, mantengo haciendo un montón de cosas, es muy difícil. Pero la autorrealización para cada entidad viviente realmente es la comprensión de quién es Él y cómo tiene el vínculo con el Supremo. Por eso, cuando nosotros nos vamos al sastra, también tenemos que ver de que hay dos tipos de conocimiento, ¿no? Está el conocimiento guiana y está el conocimiento vigiana. Es decir, está el conocimiento como tal, cuadriculado, y está el conocimiento vigiana que ya no está cuadriculado. Es decir, este ya está realizado. Entonces, cuando usted realiza algo, automáticamente, usted rompe con cualquier tipo de dogma. Usted saca cualquier identidad de que esto es así, esto es así, no, automáticamente dice, esto lo dice así, pero yo lo realicé de tal manera. Por eso, el verso con el que comenzamos hoy la clase, no Ishvara Paraman Krishna Satchidananda Vigraha. Porque aunque el Señor Supremo es el autócrata supremo, aunque el Señor Supremo es el controlador, en cierta forma, nosotros a través de la inteligencia que nos es otorgada por el mismo Señor Supremo, nosotros podemos discernir y podemos decir, este es el proceso que a mí me está dando resultado. Por eso, nosotros estamos en un proceso que a pesar de que es colectivo, ¿sí?, el avance es individual. Porque yo puedo comenzar a joder a cada uno de ustedes, no, usted tiene que comportarse así, así, es que esto lo dice Silabatino Thakur, usted no puede estirar los pies hacia la deidad, usted no puede un montón de cosas. ¿Sí? Y yo puedo comenzar con una etiqueta vaina así a machacarles a toda hora, a atormentarlo. Pero resulta que si una persona está enferma de los pies y por alguna circunstancia tiene que estirar los pies y la única forma que tiene es estirarlo hacia el altar. Yo no le voy a decir, estrangules ahí la vena de los pies, no, siga padeciendo sufrimiento simplemente porque él va a estirar los pies. A uno, al final de cuentas, si nos ponemos a ver, el Señor Supremo está en todas las direcciones, no está solamente localizado en un aspecto. Entonces, esto comprende también, aparte de la autorrealización, la comprensión que uno tiene de la necesidad de las demás entidades vivientes. O sea, en cierta forma, yo no soy el único que estoy buscando al Señor Supremo. En cierta forma, yo no soy el único que lo quiero entender. Entonces, por eso, también a esa colación, el Señor Supremo no está obligado a permanecer siempre conmigo. Aunque en cierta forma, Él siempre está conmigo. Él es el que me da el motivo para que yo pueda indagar acerca de Él. ¿Por qué? Porque está localizado en mi corazón, en mi Paramatma. Entonces, en cierta forma, nosotros ahorita estamos escuchando un poco a Chaitya Guru. En cierta forma nosotros nos estamos escuchando a Paramatma, de tal forma de que estamos inquiriendo acerca de estos tópicos trascendentales. O si no, estuviéramos a esta hora durmiendo, ¿no? O estuviéramos, quién sabe, haciendo cualquier otra pendejada, aparte de indagar acerca de la verdad absoluta. ¿Quedó clara, Madre Govinda Prema, o no? Sí, muy bien, gracias, Prabhu. Muy amable. Bueno, la Madre Eduardo también tenía problemas con el micrófono. Entonces, a ver, ¿qué espera usted conseguir con este conocimiento, Madre Thakurani, Devi Asi? Madre Thakurani.
¿Tiene problemas con el audio? ¿No escuchamos? Bueno, mientras la madre soluciona ahí el impasse con el audio, vamos con la madre Laura Milena Quintero. Madre Razambrita, ¿cuál es su objetivo en el estudio de Srimad Bhagavatam? Raúl, buenos días a todos. Bueno, me había escrito hace un momentico en el chat que digamos que en particular ese sería el objetivo y es liberarme de las modalidades de la naturaleza material, porque al ser progresivo irnos liberando de cualquier vestigio material en nuestra vida espiritual, en nuestra vida física, en nuestra vida emocional, desapegarnos, pues poco a poco llegaremos a la autorrealización, ¿no? Seguir los pasos de Jesús también nos lleva por el camino de acercarnos cada vez más al Señor y en ese caso, pues eso es lo que a mí me gustaría, poner en práctica todos estos conocimientos, que no se queden en un cuaderno, sino hacerlo por mí, por ese ser que está implantado en este cuerpo material y quizá al hacerlo yo con el ejemplo, pues lo haré para las personas que me rodean. Ya, madre Razambrita, muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar a alguien más. Madre Ambika Devi Dasi. Reverencias Prabhu Krishnanagar, reverencias Vaishnavis y Vaishnavas. Bueno, yo escucho las clases para poder poner en práctica, ¿no? O sea, y la práctica ya sabemos que no es fácil. Entonces, cuando ya poco a poco vaya realizándolo, o sea, también poderlo compartir con las personas que son, ¿cómo se dice?, auspiciosas, porque no todas las personas quieren escuchar de Dios. Entonces, eso creo. Ya, muchas gracias. Madre Ratigopi, una hermosa Gopi del Señor Krishna. Mi querida Vaishnavi, ¿podría compartirnos su visión a este respecto? Ya, disculpen si es que estoy acá cocinando. Sí, para volver a casa, volver a Dios. Entonces uno tiene que hacer el proceso. Eso es mucho mejor, ¿no? Siempre en asociación, que nos ayudan todos nuestros hermanos espirituales y toda la asociación en realidad espiritual. Entonces volver a casa, volver al Supremo. Haribol. ¿Qué hay, madre? Muchas gracias. Kavi Das, ¿nos podría compartir un poquito acerca de esto? Haribol. Ya, y Hare Krishna con todos los devotos, las madres presentes, mis reverencias a cada uno de ustedes. Sí, en realidad es algo muy bonito escuchar de cada uno de los devotos, de las madres, sus realizaciones, sus aspiraciones, los objetivos que cada uno de ellos tienen. Y muy bonitos, ¿no? Muy inspiradores. Realmente a mí me gustaría aprender el Bhagavatam o a buscar la forma cómo poder controlar mis anartas, ¿no? Y en algún momento poder servir a algún Vaishnava, algún devoto que esté dedicado al servicio de Dios. Yo anhelo poder agradar a algún devoto, poder servirle y así mi corazón puede ser feliz. Haribol. Bueno, entonces ahí podemos ver
de que todos comprendemos en cierta forma la misma visión, es decir, todos estamos buscando de cierta forma comprender y enlazar ese vínculo real con la suprema personalidad de Dios. Ahora, nosotros vamos a sufrir ciertos tipos de desánimos cuando ejecutemos este deseo, cuando nos llevemos a la práctica. ¿Por qué? Porque van a venir pruebas. Las pruebas realmente que manda Maya, muchas veces nosotros decimos, no, Maya es muy pesada, no, Maya siempre le está dando a uno garrote. Pero las pruebas que manda Maya es para que nosotros nos fortalezcamos de tal manera que tengamos una resolución absoluta de que tengo que crear mi vínculo con la suprema personalidad de Dios. Que esto no depende de nadie, esto no depende de otro aparte de mí, pero que tiene que ver mucho con la manera en la cual yo me dirijo a los demás, con la manera en la cual yo, en cierta forma, puedo servir a otros. Por eso el Señor Supremo siempre nos va a mandar aliciente. Entonces, prosigamos. ¿Alguien, por favor, puede leer el texto 21? Este de aquí. Jai Prabhu, yo lo leo. Dice, texto 21. Oh Narada, habló el Señor, lamento que durante esta vida no puedas verme más, aquello cuyo servicio está incompleto y que no están completamente libres de todas las manchas materiales, difícilmente pueden verme. Jai, ¿alguien que lea el textico número 22? Para que vamos avanzando. Haribol, Prabhu, yo lo voy a leer. Jai, creo esto. Oh virtuoso, tú has visto mi forma solo una vez, y eso tan solo para aumentar tu deseo de conseguirme, pues cuanto más ansíes conseguirme, más te liberarás de todos los deseos materiales. Jai. Y alguien que por favor nos complemente con el siguiente texto. Yo, Prabhu. Texto 23. Mediante el servicio a la verdad absoluta, aun por unos pocos días, el devoto logra tener una inteligencia firme y fija en mí. En consecuencia, él pasa a ser mi asociado en el mundo trascendental, después de abandonar los presentes y deplorables mundos materiales. Jai. Bueno, ¿alguien puede sacar una pequeña simnosis de estos 3 versos? Un pequeñito estrato. A ver, alguien que haya leído. La Marina y la Durán. Andaba. Andaba. Bueno, lo que usted nos estaba diciendo, o sea, por ejemplo, tener la visión y el darshan del Señor directamente, pues tiene 2 causas. La primera es un fuerte deseo por querer tenerlo y verlo. Y el segundo es la dulce voluntad del Señor Supremo. Narada Muni tuvo esa visión del Señor por unos momentos y después pues el Señor desapareció, diciendo a Narada Muni que esta es que esta vida, pues que en esta vida no iba a volver a ver más, debido a que su servicio pues tenía incongruencias. Eso nos indica a nosotros que la conciencia de Krishna no es nada fácil obtener misericordia del Señor. Solo tenemos que permanecer deseosos y pacientes, esperando la misericordia. Así como un perro pues espera la misericordia del amo, con humildad, paciencia, constancia, tolerancia, lealtad y sumisión. Y pueda que el amo pues lo ignore la presencia del perro, ¿no? O simplemente pues lo rechace respectivamente, pero el perro pues seguirá siendo dócil y leal y fiel a su amo, así que se nos recomienda pues acercarnos al Señor Supremo con las características del perrito,
que si ellos son rechazados, pues olvidados, maltratados e incluso muertos, pues jamás van a reprochar a su amo. Y también nos están hablando pues de que, o sea, la diferencia entre el servicio espiritual y el servicio material, para que la gente pues en este mundo haga algún servicio. Que se tiene pues se tiene que pagar, ya que estamos en el mundo de explotación. Nadie puede hacer algo por alguien sin obtener algo a cambio. Eso es lo importante, eso es imposible, pues la sociedad trabaja para otros, esperando tener un resultado para su manutención. Así que acá pues nadie hace algo por amor ni por devoción, solo en el círculo de conciencia de Krishna pues se está aprendiendo a trabajar con el espíritu de devoción, y aún así casi es imposible de ejecutarlo, porque la dedicación devocional pues tiene que ser sin interrupción, sin motivación, sin condición, y eso es lo que en realidad llama a la atención al corazón de Krishna, ¿sí? Y el servicio devocional pues es tan potente y poderoso que si llegáramos pues a saborear un vislumbre de la naturaleza, en realidad del servicio devocional, pues quedaríamos atraídos por ese sabor, por esa dulzura, pues por ese éxtasis, ¿no? Que los devotos pues describen que es el servicio devocional. Hasta el momento pues en mi experiencia pues prácticamente y creo que en la experiencia de todos es que nadie ha manifestado esos síntomas, ¿sí? Porque si alguien tiene algo bueno a veces, o sea, realmente lo realizamos, o sea, lo vamos a destruir, ¿no? Vamos a destruir, porque realmente a veces esa es como la naturaleza de la entidad viviente. Eso, o sea, el servicio devocional es una gran conexión con el Señor Supremo. Pues cuando alguien ejecuta algún tipo de servicio devocional o alguna ofrenda, ya que, o sea, ya ha creado la conexión con el Señor. Y aunque en esta vida, pues, no vuelva a conectarse con el Señor, ese pequeño servicio lo conecta con el Supremo en cualquier otra vida. Krishna dice en el Bhagavad Gita que un pequeño adelanto en esta senda nos protege de los peligros más grandes de todos, ¿no? Y aquí, pues, el servicio devocional puro, que cualquier cosita que se haga, por más insuficiente que sea, y que esté directamente, o sea, y que esté direccionada a complacer al Señor, pues, eso se vuelve glorioso y divino para el Señor, por más pequeña que sea el servicio que uno haga. Chávez, Madre de Natanini, muchas gracias. Bueno, de acuerdo a lo que la Madre de Natanini ha dicho, tengo una preguntita, ¿sí? Una pequeña preguntita sobre cómo se puede servir a la verdad absoluta en este mundo material. A ver. Para mí era la pregunta, ¿no? ¿Cómo se puede servir a la verdad absoluta en este mundo material? Cantando el Mahamantra. Teniendo un fuerte deseo y la determinación de servir a los pies del otro, los Vaishnavas. También bajo la instrucción de un maestro espiritual, de un devoto puro que nos ayude y nos guíe, porque a veces nosotros como devotos neófitos cometemos errores y no tenemos la posibilidad de servir de manera fidedigna a nuestro Señor. Sirviendo a los sirvientes. Siguiendo las instrucciones de nuestro maestro. Madre de Uruguay. Sirviendo a los sirvientes de la Suprema Personalidad de Dios. Cantar el Mahamantra. Por eso yo les dije, lean los significados de los versos siguientes. Según, según el texto 21, dice que para comenzar, o el comienzo del servicio devocional, se debe partir desde cuando uno se encuentra liberado al menos de las dos modalidades materiales, es decir, de la pasión y la ignorancia. Claro, esto conlleva
a un sinnúmero de procesos o de elementos con los que uno tiene que trabajar. Entonces, si nosotros tenemos que partir de esta liberación de la pasión y la ignorancia, entonces solamente así podemos liberarnos, como dice aquí, del karma y de la codicia, para llegar a la etapa de la bondad, donde nosotros ya podemos estar libres de todo apego, conociendo a la verdad absoluta, conociéndonos a nosotros mismos, llegar a la autorrealización. Entonces pienso que solamente ya en ese plano podemos llegar a servir de una manera clara, de una manera directa, sin perturbaciones. Gracias, Madre Villasara. Bueno, cuando nosotros leemos el significado, Srila Prabhupada dice que la manera en que nosotros podemos servir a la verdad absoluta es bajo la dirección de un maestro espiritual genuino, ¿sí? Porque él es el medio transparente entre el Señor y el devoto neófito. Es decir, cuando uno está en una etapa neófita, no va a cometer muchos errores, ¿sí? Porque tiene la emoción. Pero a través de la guía del maestro espiritual, a través de la guía de los devotos mayores, ya sea a través de la instrucción del Siksha Guru, nosotros vamos puliendo estos defectos, ¿cierto? Entonces, para yo poder querer escuchar acerca de la suprema personalidad de Dios, yo tengo que pulir mi oído. Es decir, yo tengo que desarrollar de cierta forma el oído para poder escuchar acerca de estos tópicos. También yo tengo que purificar mi visión, tengo que saber qué es lo que voy a ver, qué es lo que voy a leer, qué es lo que voy a... Inclusive tengo que purificar mi gusto a través de qué es lo que voy a comer. Por eso cuando uno va a una arti, a una roti, ¿sí? Nosotros vemos de que el pujari ofrece diferentes tipos de elementos. O nos dicen en el Archana Vigraha, usted debe ofrecer estos elementos. ¿Para qué? Para que nosotros de cierta forma podamos purificar nuestra audición, nuestra visión, nuestro olfato, nuestro gusto y nuestro tacto. A través del arte nosotros hacemos eso. Por eso el maestro espiritual dice, haz una puya, ¿sí? Por eso anteriormente, que una de las preguntas del Prabhu Nitaipada la semana pasada era por qué era tan importante el Parcharan, Krishna, se me olvidó el nombre en sánscrito. Prabhu Nitaipada, ¿me ayuda? El Pancharata, ¿sí? ¿El Pancharatra? Sí, eso. Los métodos de adoración a Krishna. Eso. Porque es importante los métodos de la adoración a Krishna. El Prabhu Nitaipada nos pidió que hiciéramos referencia a esta respuesta. Es porque a través de estos métodos nosotros podemos purificar nuestros sentidos externos para así ir poco a poco purificándonos hacia nuestro interior. ¿Sí? Ir purificando los 10 objetos de los sentidos, de trabajo, ¿no? Los 5 burdos, y así llegar hasta el más sutil, hasta lo más sutil. Porque el Prabhu Nitaipada ha hecho un trabajo espectacular describiendo cómo los sentidos se pueden percibir desde el momento más sutil hasta el burdo. ¿Sí? Él ha hecho un buen trabajo, excelente, en las conversaciones de los días sábados, donde nos ha descrito todos estos aspectos. Entonces, escuchar, ¿sí? Por eso Shravana, escuchar significa de que yo en mi interior voy a realizar cada una de las palabras que estoy escuchando de un devoto avanzado. Puede que alguien supuestamente esté presente aquí y no esté poniendo atención. Y de pronto no levante la mano, de pronto no hable, de pronto no ni se haga ver. Pero eso no significa de que él no esté puliendo sus sentidos. Es decir, de que él no esté realmente interactuando con lo que el Vaishnava está instruyendo. Ya, y te pasa, ya para la calle. Andas esperando, mi querido Vaishnava. ¿Sí? Entonces, a través de este proceso nosotros podemos purificar nuestros sentidos
A través de este proceso nosotros podemos ser felices. A través de esto nosotros podemos hacer una realización más plena. Por eso se dice el devoto neófito. Es decir, de que el maestro espiritual lo lleva a uno de la mano hasta cierto punto y ahí ya después le dice, bueno, camine solito. No, usted ya puede para adelante. Ya le di lo que tenía que darle, ahorita usted tiene que realizarlo. Y realmente este es el proceso del Bhakti, este es el proceso del servicio devocional. Por eso el maestro espiritual a cada uno de nosotros nos da una instrucción diferente. Aunque algunos tengamos una instrucción que es similar, realmente en el corazón cada uno vamos a desarrollar algo diferente. Y si nosotros seguimos la instrucción del maestro espiritual, porque no es una instrucción caprichosa, no es el maestro espiritual se la inventó simplemente por capricho, sino porque como él es el vínculo, ¿sí? Él es el instrumento que ata al devoto neófito con la suprema personalidad de Dios, es el medio, entonces automáticamente él percibe lo que Chaitya Guru le dice en su corazón para esa alma y le dice, tú debes de hacer tal y tal cosa. ¿Por qué? Porque el Señor Supremo, como Paramatma, le está diciendo al maestro espiritual, esto es lo que esta entidad viviente necesita, porque no me ha escuchado a mí. Entonces, cuando ya el devoto, por la misericordia de Sri Guru y su gracia, comienza a percibir a Chaitya Guru, entonces ahí ya el maestro espiritual dice, camine solito y mira a ver cómo beneficia a los demás. Entonces, en cierta forma, nosotros podemos percibir que la obtención de la verdad absoluta, la obtención acerca de Dios, no nos es dado por un mérito, sino que nos es dado por una misericordia. Poder entender realmente qué venimos a hacer a este mundo material, para dónde vamos, quiénes somos, por qué este mundo fenoménico actúa de esta forma y por qué sufrimos y padecemos tantas atrocidades en este mundo material, tiene que ver mucho con la misericordia que nos es dada por el maestro espiritual y por los sabios. Aquel que no tiene un maestro espiritual no significa de que el Señor Supremo no le vaya a enviar un sadhu o no le vaya a enviar una persona que lo toque y lo cubra y lo proteja de la necesidad de este mundo material. Porque los sadhus también son maestros espirituales. Hay dos tipos de maestros espirituales, Diksha y Shiksha. El Diksha es aquel que te inicia en el santo nombre, es aquel que te da un vínculo con la cadena de sucesión discipular. Pero el Shiksha es el que hace un trabajo completamente abrupto con uno, porque él es el que lo pule, él es el que coge la piedra y la vuelve toda una estructura magnánima, ¿no? Es el que hace una simple piedrita, un diamante que uno coge y uy, qué diamante tan hermoso. Entonces, son cositas para que nosotros vamos guardando. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene más que aumentar? ¿O proseguimos? ¿Qué era de? Yo sé que no estoy solo. A dar un soponcio. Todo claro, ¿Cómo profesor. puede seguir? ¿Podemos seguir? Listo, entonces vamos con el siguiente versículo. Un momentico. ¿Alguien que lea, por favor, el texto 24? Texto 24. La inteligencia que se emplea en la devoción a mí jamás puede ser obstaculizada, tanto en el momento de la creación como también en el momento de la aniquilación. Tu memoria continuará por mi misericordia. Ya, nada, muchas gracias, Maestro Español. Alguien que por favor nos lea, abuelo de Tigre, este significado que es muy bonito. Yo, Prabhu. ¿Lo leo? Dice, el servicio devocional que se le presta a la personalidad de Dios nunca pasa en vano. Como la personalidad de Dios es eterna, la inteligencia que se aplica en el servicio a Él o a cualquier cosa que se hace en relación con Él, también es permanente. En el Bhagavad Gita se dice que ese servicio trascendental que se le presta a la personalidad de Dios se acumula nacimiento tras nacimiento, y cuando el devoto se vuelve completamente maduro, el servicio total
contado en conjunto lo hace merecedor de disfrutar de la compañía de la personalidad de Dios. Esa acumulación de servicio a Dios nunca se detiene, sino que aumenta hasta estar totalmente madura. Ya, gracias, María Rosandrita. Entonces, ahí está confirmado lo que dijimos anteriormente, ¿cierto? De que en esta sendera no hay una pérdida ni hay una disminución. ¿Por qué no hay una pérdida y una disminución? Porque el Señor Supremo es la misma inteligencia. Y aquel que nos da la inteligencia es el mismo Señor Supremo. Entonces, después de que nosotros comenzamos a ejecutar un servicio devocional en pro de encontrar nuestra emancipación, nosotros no tenemos ninguna pérdida, aunque nos salgamos. Aunque en algún momento de nuestra vida digamos, no, voy a tomar un pequeño descanso porque siento que me he saturado y quiero mirar otros horizontes. Uno diría, bueno, esta persona se grupió, se lo volvió a absorber el mundo material. Pero como no hay una pérdida ni un desbalance, esta persona en su próximo nacimiento, como nosotros somos eternos, ¿sí? En su próximo nacimiento, unos nacimientos más adelante, se topará de nuevo con un Vaishnava y erradicará en su corazón de nuevo el proceso al Bhakti, es decir, él proseguirá de nuevo hasta más adelante. Si él ya no toma la determinación de decir, no, yo voy a descansar otro momento, sino que va a decir, yo prosigo porque ya no quiero nada de este mundo material, porque ya desarrollé que solamente hay sufrimiento, solamente hay padecimiento, entonces él va a poder obtener la autorización real y va a obtener al Señor Supremo. Entonces, el texto 25, qué pena, no lo tengo ahí me perdona, ese sí toca leerlo directamente, el Srimad Bhagavatam. Dice, entonces, esa suprema autoridad personificada por el sonido y no vista por los ojos, más sumamente maravillosa, dejó de hablar. Experimentando un sentido de gratitud, le ofrecí a él mis reverencias, inclinando mi cabeza. En el significado, Srila Prabhupada dice que a la personalidad de Dios no se le viera, sino que solo se le oyera. Da lo mismo. La personalidad de Dios produjo de 4 Vedas por medio de su respiración. El Señor. Y no hay ninguna diferencia de identidad entre ambos. La conclusión de esto es que el Señor se le puede ver y oír en virtud del canto constante del sonido trascendental. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Ya. Entonces, no nos podemos limitar, no nos podemos dar tanto palo, no podemos decir de que, porque no podemos visualizar al Señor Supremo como Narada Muni, no lo hayamos percibido, porque por eso el proceso comienza por Shraddha, ¿no? Sadhana, escuchar. A través de Shraddha, bueno, ya después nosotros vamos a llegar gradualmente hasta Samadhi y nos vamos a poder vincular directamente con el Señor Supremo. Esto pasa de acuerdo al deseo y la voluntad del Señor Supremo, al deseo impoluto que cada uno tiene en su corazón, porque querer indagar acerca de la verdad absoluta no es un hecho ordinario. ¿Sí? Nosotros pasamos la cantidad de nuestra vida tratando de ver cómo alimentamos el cuerpo, cómo mantenemos una estabilidad supuestamente económica o un bienestar familiar, pero cuando uno se adentra en el cultivo del conocimiento trascendental, se adentra en el desempeño, en el servicio devocional, usted se vuelve una persona próspera, usted se vuelve una persona feliz. Es decir, usted no va a tener padecimiento. Aunque vengan algunas aflicciones, esas aflicciones no van a tocar su alma, no van a tocar su corazón, no van a tocar su inteligencia, simplemente las va a dejar pasar, así como el agua pasa bajo un puente. Bueno, creo que hoy sí estamos sobre tiempo, les voy a respetar el tiempo. ¿Alguna preguntilla, alguna acotación? ¿O les hago una pregunta? ¿Qué quieren?
Me digo, eso Poncio, me va a morir. Lo que usted quiera, profesor, lo que usted quiera, usted está dirigiendo. No me dejen solo, que me va a morir, me da un paro cardíaco. De todas maneras, la clase de hoy ha estado muy amena. Sí, muy difícil, no, hoy he estado más No, suavecito, muy amena, muy buena. Chévere. porque ayer los traía muy arriados. No, pero estuvo muy buena la clase de hoy, muy chévere. Bueno, entonces ya no los voy a arriar más. Voy a Si dejar quiere una haga la pregunta, si quiere haga la pregunta. Hago la pregunta, ¿están preparados? A ver, levanten la mano. Porque si hago una pregunta, todos las deben de contestar. Yay. ¿Sí? Yay, sí. La pregunta es, ¿por qué motivo Narada Muni dejó de percibir a la suprema personalidad de Dios? A ver, vamos, Madre Giribaradari. Haribol, Danga, reverencias. Pues según entendí en el texto, el que estaba ahí a la derecha de primeras, era como que tenía incompleto su servicio. bueno, un punto a favor. Madre Truadviti. Prabhu, yo siento que es porque la misma Suprema Personalidad de Dios quería que al retirarse de su presencia, él siguiera en este proceso de seguirle, de seguirle en el servicio, de seguir orando, de seguir sumiso, y en esa búsqueda iba a autorrealizarse. Perdón. Bueno, o sea, le dio un pequeño saborcito para que no se desentusiasmara. A ver, otro puntico. A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Quién abre el micrófono? A la 1, a las 2, a las 3. Bueno, él tuvo una distracción, digámoslo, mental en el plano material, pero no fue definitivo. Esa distracción hizo de que olvidara la Suprema Personalidad de Dios, pero automáticamente la Suprema Personalidad de Dios y Krishna lo tocó dentro de su corazón para poder que lo volviera a recordar. ¿Cómo se llama la palabra recordar? Ese sentimiento. A la madre Chandravali aquí la dice, pero no la voy a decir todavía. Madre Chandravali acá me escribió por privado. Está bien, madre Chandravali, tiene otro punto. A ver, ¿cómo se llama esa palabra? ¿Nadie se acuerda? Uy, no puede ser, estuvimos hablando de ese aspecto. Eso que ayer les di duro. ¿Es Marana? Marana. No, es Marana. No. Bueno, sí, es recordar, pero no, el es Marana. Es un sentimiento. Es un baba. ¿Qué significa la palabra baba? Prema. Baba. Enlace. No, baba. Es un sentimiento. Sumisión. Vipralamba. ¿Sí? El baba viene por el vipralamba. Desapego. ¿Sí? ¿Por qué no les quería preguntar? Porque comienzo a corcharlos. No, pero aprendemos. Sí, entonces el vipralamba, la suprema personalidad de Dios, dejó a Narada Muni, dice la madre Chandravali, porque se envaneció al verle y así él podía sentir un vipralamba. Es decir, podía sentir una separación. Smarana recuerda, ¿no? Eso viene después, él por eso trató después de volverse a conectar a través de su recuerdo con la suprema personalidad de Dios, a obtenerlo. Pero el Señor Supremo no está supeditado a ningún medio de que tenga que manifestarse cuando uno quiera o cuando uno así lo desea, sino solamente cuando el Señor Supremo da su misericordia.
decir, Él da la misericordia, da un saborcito para que nosotros nos apeguemos a Él, ¿sí? Nos da el aliciente, por eso se dice que cuando uno comienza en la senda del Bhakti, el Señor Supremo le da una muestra gratis, es decir, el Señor Supremo le dice a uno, venga a saborearlo, eso es lo que va a sentir, y después de un periodo el Señor Supremo coge y le dice, bueno, venga, le quito la prueba y ya le toca a usted solo. Entonces, si usted es inteligente, como lo es de Barcinara, entonces usted va a comenzar a tratar de llegar nuevamente a lo que sintió en el momento en el cual usted se conectó con el llamado de su alma. Entonces, en ese momento, siguiendo ese sentimiento, nosotros vamos a volver nuevamente a percibir a la nueva personalidad de Dios. Ahora, de Barcinara, el Señor Supremo le dice a Escenaria, ¿no? Bueno, ya me percibió con su visión, ahora me va a percibir a través de la audición. Por eso es tan importante el proceso de escuchar. Por eso si Chaitanya Mahaprabhu dijo, este es el principal de todos los procesos. El proceso tiene que comenzar por escuchar. Si nosotros no escuchamos, nosotros no podemos de una manera agradable suplir todas las necesidades que nosotros tenemos en la práctica de este sendero. Bueno, ¿más preguntas? Esto es interesante. Me voy a quedar solo. Sí. ¿Sí? Pues sí. Bueno. ¿Qué representa los diferentes sitios por donde pasó de Barcinara? ¿Quién me responde? Eso también lo estuvimos hablando el día de ayer. A ver, vamos. Madre Razambrita. ¿Qué representa? Sí, ayer hablábamos que, por un lado, según el significado de Srila Prabhupada, significaba los diferentes lugares por donde el medicante iba a pasar y a iluminar, pero también tenía que ver con pasar por muchos de todas las experiencias materiales, conocidas y desconocidas, buenas y malas, para cada vez acercarnos más al servicio devocional, estar más apegados a él, ¿no? Entonces decía que grandes bosques o que lagos con flores de loto, pero también decía que lugares donde estaban llenos de serpientes y búhos, que también tiene que ver con nuestra naturaleza material, ¿no? Bueno, ahí hay un poquito de resumen. Hay un punto. A ver, ¿alguien más que responda? La madre Chandravali ya me respondió por el interno. Otro punto, madre Chandravali. No, me está dando palo y la madre Chandravali. A ver, ¿alguien más que responda este aspecto? Voy a hacer una pregunta. La madre Chandravali aquí la respondió todo. Ella dijo, nuestro deseo, el deambular del alma por la ignorancia y las distintas modalidades, al encarnar en 8.400.000 especies de vida. Y también dijo que la serpiente, ¿qué significa? ¿Qué fue lo que dijimos ayer? De acuerdo a la pregunta que hizo la madre Govinda Prema. ¿Alguien? Que la serpiente era como la misma misericordia de Krishna, porque a la vez esa sirvió para que Sri Narada Muni pudiese conectarse más con el Señor a través de esa experiencia. O sea, en cierta forma, como dice la madre Chandravali, es la voluntad divina. Nos lleva a la voluntad divina. ¿Otra pregunta? ¿O lo pongo a repasar para mañana? Porque como ya se nos va a acabar el tiempo, entonces mañana ya tenemos que terminar con todo. Mañana es sin piedad. Mañana es masterclass. Y mañana de pronto hago unas preguntitas. Sí. A ver si utilizo un medio especial para ya calificarlos, para que queden más
implícito la universidad sola. Entonces no los voy a molestar, no los voy a atormentar. Como tareilla, les dejo por favor acabar de leer el Srimad Bhagavatam, saquen extractos, saquen síntesis de cada uno de los versos, para que mañana los hablemos más a mano. Mañana vamos a hablar cada texto aproximadamente 5 minutos para que el tiempo nos alcance y no nos vamos a quedar corto de tiempo. Me perdonan si de pronto he hecho sentir mal a alguien, si de pronto he sido despiadado en algún aspecto. No es la intención. No se desmotiven en esta senda del Bhakti. Esta senda del Bhakti es lo más impulso y puro que hay en este mundo material, porque nos quita el sufrimiento, nos ayuda a que el paso por este mundo material no sea tan difícil, no sea tan efímero, no sea tan insoportable de cierta forma, no, porque solamente hay sufrimiento, solamente hay apego. Desafortunadamente este conocimiento arrasa con esos sentimientos que nos hacen sufrir y padecer en este mundo material. Bueno, me despido, Krishna Nagardas, del día de hoy. Le doy el agradecimiento a cada uno de ustedes. Muchas gracias por permitirme hablar, por escuchar, por permitir que esta alma pueda saborear un poco los tópicos trascendentales del Señor Supremo. Madre, muchas gracias, Madre Grivadari, Madre Puspandali, Madre Vidyasarat, Madre Keveri, Madre Laura, Yuvasmiti, Madre Chandravali, Madre Bhaktigopi, Madre Rasandita, Madre Premavati, Madre Madhava, Madre Ambika, Madre Takurani, Prabhu Balavaji, Prabhu Chaitanya Lila, y los que se han ido desconectando por sus labores, ¿no? Madre Natalini, Prabhu Nitaipada, y otros que nos están viendo a través de Facebook. Muchas gracias. La invitación es a que sigan conectados, a que no se desconecten, a que coloquen en práctica cada una de las enseñanzas que les son otorgadas a través del Srimad Bhagavatam, a través del Srimad Bhagavatam, Srimad Bhagavad Gita, a través de la misericordia de cada uno de los Vaishnavas que de una manera u otra están dando un poquito de su villana, de su sentimiento, de su realización en cada una de estas clases. Bueno, noticias trascendentales, no sé si la Madre Puspandali tenga para que prosigamos. Ya que Profesor, muchísimas gracias a usted por esta clase, mucho néctar. Gracias, profesor. ¿Hay noticias? Gracias. Sí, querido profesor, tenemos noticias y agradecerle también mucho por estas clases, nos ha iluminado muchísimo y por sobre todo muchas gracias por la sencillez de su corazón, por la humildad, muchas gracias. Bueno, entonces les invitamos también para que esta tarde continuemos con los cursos de la universalidad. Tenemos la segunda clase de Sanando Ando con la profesora Georgina Rodríguez a las 5 de la tarde, hora Colombia, y en el chat también ya tienen el enlace para poder ingresar a la misma plataforma, así que les invitamos a todos a que nos acompañen a este maravilloso curso también de sanación holística con nuestra querida Georgina Rodríguez. Entonces, les invitamos a las 5 de la tarde, a acompañarnos también. Y por supuesto, obviamente, mañana continuamos y ya finalizando esta semana ya prácticamente, también con nuestro querido Prabhu Krishna Nagaracharya, para seguir con la carrera de liderazgo espiritual, en esta ocasión el estudio del Srimad Bhagavatam. Así que a las 7 de la mañana nuevamente el encuentro con nuestro querido profesor. Así que muchísimas gracias. Gracias, Prabhu Krishna Nagaracharya. Gracias, Madre Puspandali. Hago una pregunta. Hoy también hay el programa del Prabhu Benuraj, ¿cierto? No, Prabhu, tenemos de lunes a miércoles, lunes, martes y miércoles, mantras para el alma. Entonces nos volvemos a encontrar el lunes con el Prabhu Benuraj. Entonces, Hare Krishna, Hare Rama, por favor no se vayan a meter en la cama. Todos listos y satisfechos para el servicio devocional. Que tengan un grandioso día. Me perdonan cualquier cosa negativa. Ojalá que todo sea positivo en esta existencia para cada uno de ustedes. Gracias infinitas por venir a escuchar de estos tópicos.
Yay, Radhe, Jai Nitai. Gracias, querido Jai Prabhu, profesor. reverencias. Gracias. Radhe, Gracias, radhe. Prabhu. Radhe, Radhe, Prabhucito. Dandavats a todos.